Entonces, acotación del error de truncamiento, pero ahora la parte 3. La parte 3 vamos a trabajar con las funciones trigonométricas, seno y coseno de x. Se trabajan las dos funciones iguales, ¿sí? Acá lo que hay que tener en cuenta, ustedes en el apunte tienen las hojitas, tienen en una hojita donde están todos los desarrollos de las funciones. Acá en el seno y en el coseno hay que tener en cuenta que hay veces que los términos donde está el seno o los términos donde está el coseno, según, se anulan los términos. Entonces, aquí ya vamos a ver qué pasa cuando caemos justo en un término de esos que se anulan. Ya vamos a ver. Entonces, vamos a partir, como siempre, de la expresión del resto de Taylor. Nada más que ahora yo le he puesto así acá el resto de Taylor. He reordenado la derivada n más 1 en xy por un lado y por otro lado el x menos x0 a la n más 1 sobre el n más 1 factorial. ¿Por qué lo he reordenado así? Porque nosotros, cuando trabajemos con el valor absoluto, vamos a distribuir, digamos, el valor absoluto. No distribuirlo, vamos a disociar. Entonces vamos a poner el valor absoluto por un lado para la derivada y el valor absoluto para el otro factor. ¿Por qué? Porque vamos a quedarnos y vamos a analizar qué pasa con el valor absoluto de la derivada. Ese es el que vamos a trabajar. Entonces, supongamos que tengo otra vez un caso así, de una función combinada, donde yo tengo el coseno de x entre medio de un término que no es función trascendente y otra que tampoco función trascendente. Y me piden aproximar esa g en menos 0,75 con un polinomio de Taylor alrededor de x0 y con esta precisión. Entonces, vamos a hacer igual que recién. Vamos a reescribirla a la g como coseno de x más todo lo otro. Y vemos que todo lo otro es polinomio. Entonces, esa parte no tiene aproximación polinómica porque ya es polinomio. Entonces, vamos a trabajar con la coseno. Entonces, la coseno la vamos a aproximar por un polinomio que será este p sub n de x y esta otra la dejamos como está. Entonces, vamos a definir una nueva función, una f de x igual a coseno de x. Y vamos a tener claro quién es el x y quién es el x0. Entonces, vamos a mirar las derivadas para poder sacar una conclusión de esta derivada n más 1 y del valor absoluto. Entonces, la función era el coseno. Acá lo vuelvo a escribir. F de x es el coseno de x. La derivada primera del coseno menos n. La derivada segunda, que sería la derivada de esto, menos coseno. La derivada tercera, que sería la derivada de esto, menos seno. Así que me queda seno de x. La derivada cuarta, que sería la derivada de esta, coseno de x. Fíjense, aquí llegué a coseno. ¿Y quién era coseno? Era la f de x. Entonces, ¿qué pasa?
Derivada de eso menos seno, que ya estaba acá arriba. Derivada de eso menos coseno, que ya estaba acá arriba. O sea que se va a empezar a repetir nuevamente hasta que la que sigue es la séptima, que va a ser esto, y la octava va a ser otra vez coseno. Y se va a volver a repetir hasta la 12 y así siguiendo. Entonces, no nos vamos a salir de esas situaciones. Lo único que veo yo es que, fíjense, las derivadas van a ser menos seno, seno, menos seno, seno y demás. ¿Y cuáles van a ser esas? Las impares. Las impares van a ser o seno de x o menos seno de x, pero no voy a salir de ahí. Mientras que las pares van a ser o coseno de x, sí, le vamos a poner aquí, o coseno de x o menos coseno de x. Y de ahí no me voy a salir. Entonces yo saco esta conclusión. Vamos a borrar acá para que no confunda. Entonces, la derivada n más 1 de la f siempre va a ser un seno positivo o un seno negativo si el n más 1 es impar. Y un coseno positivo o un coseno negativo si el n más 1 es par. O sea que vamos a tener los dos signos. Pero yo acá estoy hablando de valor absoluto. O sea que si yo me fijo en el valor absoluto de la fn más 1 va a ser el valor absoluto del seno si el n más 1 es impar, o va a ser el valor absoluto del coseno si el n más 1 es par. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ya sea seno o ya sea coseno, si estoy hablando en valor absoluto, eso siempre va a ser menor o igual que 1. Siempre. Entonces, ahora, si yo escribo mi resto, recordemos que mi resto no es en x, sino es en xy, pero no importa, el valor que sea que esté ahí, siempre esto va a ser menor o igual que 1. Y esto va a ser, fíjense, como el x0 es 0, este x menos x0 me va a quedar solamente acá, en x menos 0, n más 1 y n más 1. O sea, n más 1 factorial y esto elevado a la n más 1. O sea que esto es menor o igual que 1 y esto queda tal cual está. Pero 1 por todo esto, y si esto es 0 directamente no lo escribo, me queda eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el resto es menor o igual que esto que está ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo, si quieren ustedes, voy a decir llamando a esta expresión x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, voy a ver qué es lo que pasa en adelante. O sea, ese a es el que tiene que ser menor que el épsilon. Debe ser menor que el épsilon. Y esta forma de trabajar la voy a aplicar para ya sea f seno o f coseno, porque va a pasar lo mismo. Si yo parto de un seno, después va a ser un coseno, va a ser un menos seno y así, y va a ser exactamente lo mismo. Lo único que a lo mejor acá me va a cambiar entre que acá van a ser senos para los n más 1 pares y cosenos para los n más 1 impar. Es lo único que va a cambiar. Pero esta conclusión va a ser la misma. O sea que esto es para f de x igual a seno de x o
f de x igual al coseno de x. O sea que no importa si sea seno o coseno, la a en las trigonométricas va a ser esto mismo. No hay problema. En la a, en la función seno o coseno, va a quedar a igual y se va a trabajar igual. Y lo que va a cambiar es cuando yo haga el polinomio de Taylor, que ahí en el polinomio sí va a cambiar la expresión del polinomio. Pero esta primera parte es calcada, es la misma para seno o para coseno, ¿sí? Entonces, ahora mi a concreto, ¿qué va a ser? Va a ser menos 0,75 a la n más 1 sobre el n más 1 factorial. O sea, mi a no va a ser x, sino que va a ser ya con el valor del x. O sea que va a ser menos 0,75 a la n más 1 sobre el n más 1 factorial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a averiguar al otro lado. Espérense que quedó muy feo esto acá. A la n más 1 sobre n más 1 factorial. Bien, entonces eso es lo que ahora voy a entrar a tantear y ver cuándo se cumple que sea menor que el épsilon. Entonces, empiezo a trabajar, esta es la más fácil, cuando el n vale 1, el n más 1 vale 2, y así voy tanteando y sigo tanteando porque todos estos valores, esto es mayor que el épsilon, esto es mayor que el épsilon, y así sigue el tanteo hasta que llego al n igual a 6. En el n igual a 6, acá me queda 7 y acá abajo me queda 7 factorial, que es 5040. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá yo ya tengo, fíjense, 4 ceros, mientras que acá tenía 3 ceros. Entonces, ese número es menor que el épsilon. Entonces, el n que yo voy a trabajar es 6. O sea, que yo ahora tengo que construir mi polinomio 6 de x. Entonces, va a ser la f en 0 más la f' en 0, ¿sí? Por x menos 1 más la f' en 0 por x menos... ¿Por qué menos 2? Menos 1. ¿Y por qué menos 1? En x0, x menos 0. A la 2 sobre 2 factorial y así hasta que yo llegue a la f en 6 en 0 por x menos 0 a la 6 sobre 6 factorial. Esto, acuérdense que como es en 0, ¿cómo me queda? f0 por x más f', no, f segunda es acá. F segunda en 0, 2 factorial por x cuadrado más, y así siguiendo, f6 en 0 por x a la sexta sobre 6 factorial. Ese es el polinomio de Taylor de grado 6, ¿sí? Y ahora, cuando ustedes van mirando, ¿qué va a pasar? Recuerden, la f en 0 es el coseno. Entonces la f, recordemos que era el coseno de x. Coseno de x. Entonces el coseno en 0, ¿cuánto me queda? 1. Pero la derivada es el seno. El seno en 0 me quedaba 0. ¿En cuántos me va a quedar seno o menos seno? En el 1, en el 3, en el 5. Entonces,
todos los términos impares se anulan. ¿Y qué me quedan? Me quedan solo los términos pares. Entonces acá cabe hacer una aclaración. Supónganse que ustedes venían tanteando y les da en el n igual a 5 la precisión. Entonces ustedes dicen, si el n es igual a 5 es la precisión. Yo debería trabajar hasta el grado 5. Pero resulta que el grado 5 es el que se anula. Entonces, como el grado 5 es el que se anula, yo sí o sí tengo que trabajar con el grado que le sigue. Porque si yo lo dejo ahí, y como yo digo, el 5 es el que se anula, el n igual a 4 es el que queda. Y el n igual a 4, ustedes aquí en n igual a 4 les hubiera dado mayor que el épsilon. Entonces no se cumpliría el error. Entonces siempre hay que fijarse. Si yo tengo la precisión en un n, que es justo el n del término que se anula, tengo que seguir un término más para asegurar la precisión, ¿sí? Esa es la única cosa a tener en cuenta. Una vez que yo tengo el polinomio que debo tener, voy a la g. Si la g era una función compuesta como esta que teníamos ahora. Entonces, la g era el polinomio, o sea, iba a ser aproximadamente el polinomio más lo que restaba. Entonces, averiguo g en 0,75. ¿Cómo se va a estimar? Como el polinomio en menos 0,75, perdón, en menos 0,75 más 3 por menos 0,75 a la cuarta menos 0,75. El polinomio, ¿sí? Cuando uno lo trabaja, ya esto lo vamos a ver si la semana que viene podemos hacer una práctica. No les digo esta semana porque creo que no se va a poder. Nosotros podemos programar todo esto con cualquier programa, o el MATLAB o el Octave. Yo estoy trabajando con los programitas que tenemos en MATLAB. Cuando ya las cosas son muy feas, ¿sí? El MATLAB solo trabaja con el formato racional. ¿Qué le quiero decir muy fea? Cuando los valores ya son extremadamente grandes. Entonces, él dice, bueno, esto es lo más preciso, yo lo mando en formato racional. Pero si uno quiere, lo ve en formato decimal y ese valor es el formato decimal. Entonces, ese valor más todo esto, que sería el formato decimal de la parte de no Taylor, digamos, y se suma, entonces este es el valor de la función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo 4 ceros acá en la precisión, quiere decir que los primeros 4 lugares, esos se comparten con el valor verdadero. De ahí en adelante se produce el cambio, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Según cuántos lugares quiera yo que se compartan, es la precisión que yo voy a escribir o yo voy a dar. Entonces yo a veces quiero que sean 6 lugares, bueno, tengo que poner un 10 a la menos 7 para que sean 6 ceros los que se comparten. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que tener en cuenta, porque ustedes en sus trabajos de campo muchas veces van a necesitar con qué precisión trabajar y eso es lo que ustedes tienen que conocer. Bien, entonces hasta acá esta parte.